Buenos días, bienvenidos. Buenos días, señor. Buenos días, bienvenidos Buenos días, a señor. todos. Buenos días. Ahora, bueno, con ustedes la semana pasada abordamos el tema de las figuras literarias, la unidad 5 y 6. También hablamos acerca de la elipsis en los textos. Y ahora vamos a hablar sobre el realismo, la parte teórica del movimiento. Pues digamos que el 66% de esta sección ya habló o ya abordó la parte práctica del análisis del movimiento literario del realismo, pues hubieron dos terceras partes de ustedes analizaron obras realistas que eran Marianela y Oliver Twist. Por lo tanto, ya aplicaron las características, el contexto en la exposición que hicieron. Voy a mostrarles desde la plataforma el trabajo que vamos a hacer. Pues ahí es donde tenemos la guía y también tenemos el libro de texto, que es con lo que vamos a trabajar. Aquí ustedes buscan la fecha, la semana del 26 al 30, y ahí está la guía. Y vamos a ver la guía porque ahí aparece la frase que vamos a reflexionar esta semana. Creo que ya se habrán dado cuenta que están hablando acerca de la convivencia familiar. La frase que yo elegí para ustedes no menciona la palabra familia, pero creo que desde mi perspectiva a eso se refiere. He aprendido que estar con aquellos a los que amas es suficiente. Yo les he incluido en la guía mi opinión, pero como no se trata de que yo les diga lo que pienso, sino de que ustedes compartan cómo entienden la frase, si esta frase se aplica, es una realidad en su vida, si usted comparte la postura de este autor, de Walt Whitman, que es quien dijo, he aprendido que estar con aquellos a los que amas es suficiente. Me gustaría escuchar por lo menos a 2 personas que compartieran lo que opinan sobre esta frase. Yo, señor. Sí, adelante. Mientras estás con mis hijas, no te puede faltar, porque ellos siempre te van a estar ahí apoyando, cuidando todo de ellos. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues gracias Gisela por compartir su opinión. Me costó un poco escucharle, pero le agradezco que participe. Como les digo, yo he puesto aquí en la guía mi idea de lo que la frase expresa y cómo podemos relacionarlo con la convivencia familiar, pero no voy a leérselos. El objetivo de esta parte de la clase es que ustedes hagan sus aportes. Así es que, bueno, gracias Isela. Vamos ahora a volver al libro de texto porque desde ahí vamos a hacer el ejercicio de lectura mecánica. Voy a pedirle a, veamos, tenemos en el libro 2 lecturas, una es de Marianela y la otra es de Madame Bovary, las dos son obras realistas, novelas realistas. Le voy a pedir a, quiero ver si Natalia Abigail y Catherine Belén me pueden ayudar con la primera página. Son 3 páginas. Vamos quizás a leer, vamos a hacer primero la lectura de Marianela y vamos a dejar para mañana la de Madame Bovary. Como la de Marianela tiene 2 páginas, en la primera le pediría a Catherine Belén y a
Y a Natalia Abigail. Bueno, creo que 3, Liz y Carolina, porque el texto es un poco extenso. Solo me confirman que si pueden, en un momento les digo de dónde a dónde van a leer. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. muy bien. Bueno, y para la segunda página de la lectura, vamos a ver si tal vez Giselle Nicole y Andrea Beatriz. ¿Sí? Giselle Nicole y Andrea Beatriz. Sí, señor. Hola, buenos días. Bueno, ¿y Andrea Beatriz? Ah, Sí, muy bien, muy bien, gracias. Voy a mostrarles a continuación qué es lo que van a leer. En los recursos de aprendizaje, recuerden, bueno, yo siempre insisto con esto porque a algunos a veces se les olvida dónde deben buscar. La editorial Santillana siempre manda un informe del uso que se está haciendo de la plataforma y siempre aparecen estudiantes que nunca han ingresado, que nunca han leído un recurso, que ya casi llevamos más de un año en esta modalidad y algunos ninguna vez han entrado y han resuelto una de las actividades que se les asignan, que se les pide realizar, así que por eso siempre muestro dónde es que tienen que dirigirse. Bien, aquí estamos. Es la página 166 y 167 para los estudiantes que tienen el libro en físico y prefieren leer desde ahí. Veamos, en la primera lectura la primera compañera iniciaría aquí donde dice, mirábale la muchacha con asombro y llegaría hasta donde dice, tu cuerpo de 12 a lo sumo. Hasta ahí llegaría, creo que era Belén. Luego continuaría la otra compañera donde dice Madre de Dios hasta donde dice Madre ni Padre. Y la tercera compañera que nos iba a ayudar en esta parte leería lo último. Desde Teodoro se inclinó hasta donde termina la página. Y creo que era Giselle y Andrea Beatriz. Giselle iniciaría aquí donde dice con el señor Centeno hasta donde dice río, caíme al río. Y creo que era Andrea quien iba a leer leerá, más bien dicho, y te ahogaste hasta terminar el texto. Ese va a ser el ejercicio de lectura mecánica de este día. ¿Están listas, niñas? Como digo, pueden leer desde su libro. Sí, señor. Bueno, solo mencionar que aquí nos describe, en este párrafo nos describe que Marianela es una obra de Benito Pérez Galdós, ya lo sabíamos. También sabemos que Teodoro Golfín es un oftalmólogo. Aquí se nos narra el primer encuentro que tuvieron ellos dos, el doctor y Marianela. Nos recuerda que Marianela es la guía de Pablo, que Pablo es hijo de un hombre rico, apellidado Penáguilas, que está ciego y que tiene una relación muy cercana con Marianela, que Pablo la ha idealizado, ya que no la ve, solo la escucha, convive con ella, pero nunca la ha visto. La ha idealizado, cree que su belleza interior es similar a la exterior. Y nos menciona también que Teodoro Golfín opera a Pablo, le devuelve la vista y eso genera un cambio radical en la vida de todos los personajes. Bien, empecemos. Marianela, capítulo 3. Mirábale la muchacha con asombro, y sus negros ojuelos brillaron con un punto rojizo como chispa en el breve instante que duró la luz del fósforo. Era como una niña, pues su estatura debía contarse entre las más pequeñas, correspondiendo a su talle delgadísimo y a su busto mezquinamente constituido. Era como una jovenzuela, pues sus ojos no tenían el mirar propio de la infancia, y su cara revelaba la madurez de un organismo en la que ha entrado o debido entrar el juicio.
A pesar de esta desconformidad, era admirablemente proporcionada, y su pequeña cabeza remataba con cierta gallardía el miserable cuerpecillo. Alguien decía que era una mujer, mirada con vidrio de disminución. Algunos que era una niña con ojos y expresión de adolescente. No conociéndola, se dudaba si era un asombroso progreso o un deplorable atraso. ¿Qué edad tienes tú?, preguntó Golfin, sacudiendo los dedos para arrojar el fósforo que empezaba a quemarle. Dicen que tengo 10 y 6 años, replicó la nena, examinando a su vez al doctor. 10 y 6 años, atrasadilla estás, hija. Tu cuerpo es de 12 a lo sumo. Gracias, continuamos. Madre de Dios, si dicen que yo soy como un fenómeno, manifestó ella en tono de lástima de sí misma. Un fenómeno, repitió Golfín, poniendo su mano sobre los cabellos de la chica. Podrá ser. Vamos, guíame. La nena comenzó a andar resueltamente sin adelantarse mucho, antes bien, cuidando de ir siempre al lado del viajero, como si apreciara en todo su valor la honra de tan noble compañía. Iba descalza, sus pies, ágiles y pequeños, denotaban familiaridad consuetudinaria con el suelo, con las piedras, con los charcos, con los abrojos. Vestía con falda sencilla y no muy larga, denotando en su rudimentario atavio, así como en la libertad de sus cabellos sueltos y cortos, rizados con nativa elegancia, cierta independencia más propia del salvaje que del mendigo. Sus palabras, al contrario, sorprendieron a Golfín por lo recatadas y humildes, dando indicios de un carácter formal y reflexivo. Resonaba su voz con simpático acento de cortesía, que no podía ser hijo de la educación, y sus miradas eran fugaces y momentáneas, como no fueran dirigidas al suelo o al cielo. Dime, le preguntó Golfín, ¿tú vienes a las minas? ¿Eres hija de algún empleado de esta posesión? Dicen que no tengo madre ni padre. Gracias, continuamos. Teodoro se inclinó para mirarle el rostro. Este era delgado, muy pecoso, todo salpicado de menudas manchitas parduzcas. Tenía pequeña la frente, picudilla y no falta de gracia la nariz, negros y vividores los ojos, pero comúnmente brillaba en ellos una luz de tristeza. Su cabello dorado oscuro había perdido el hermoso color nativo por la incuria y su continua exposición al aire, al sol y al polvo. Sus labios apenas se veían de puros chicos y siempre estaban sonriendo, pero aquella sonrisa era semejante a la imperceptible de algunos muertos cuando han dejado de vivir pensando en el cielo. La boca de la nena, estéticamente hablando, era desabrida, fea, pero quizás podía merecer elogios, aplicándole el verso de Polo de Medina. Es tan linda su boca que no pide, en efecto, ni hablando, ni mirando, ni sonriendo revelaba aquella miserable el hábito degradante de la mendicidad callejera. Golfín le acarició el rostro con su mano, tomándolo por la barba y abarcándolo casi todo entre sus gruesos dedos. Pobrecita, exclamó, Dios no ha sido generoso contigo. ¿Con quién vives? Con el señor Centeno, capataz de ganado en las minas. Me parece que tú no habrás nacido en la abundancia. ¿De quién eres hija? Dicen que mi madre vendía pimientos en el mercado de Villamujada. Era soltera. Me tuvo un día de difuntos y después se fue a criar a Madrid. Vaya con la buena señora, murmuró Teodoro con malicia. Quizás no tenga nadie noticia de quién fue tu papá. Sí, señor, replicó la Nela, con cierto orgullo. Mi padre fue el primero que encendió las luces en Villamujada. Quiero decir que cuando el ayuntamiento puso por primera vez faroles en las calles, dijo la muchacha dando a su relato la gravedad de la historia, mi padre era el encargado de encenderlos y limpiarlos, y cuando iba a farolear, me llevaba en el cesto, junto con los tubos de vidrio, las mechas, la aceitera.
Un día dicen que subió a limpiar el farol que hay en el puente. Puso el cesto sobre el antepecho, yo me salí fuera y caí al río. ¿Y te ahogaste? No, Señor, porque caí sobre piedras, Divina Madre de Dios. Dicen que antes de eso era yo muy bonita. Sí, indudablemente, eras muy bonita, afirmó el forastero con el alma inundada de bondad. Y todavía lo eres. Dicen que mi madre me recogió después de la caída. Mi padre cayó enfermo y como mi madre no le quiso asistir porque era malo, él fue al hospital donde dicen que murió. Entonces vino mi madre a trabajar en las minas. Dicen que en un día la despidió el jefe porque había bebido mucho aguardiente y tu madre se fue. Vamos, ya me interesa esa señora. Se fue. Se fue en un agujero muy grande que hay ahí arriba, dijo Nela. Después de esa catástrofe, pobre criatura, dijo Golfín con cariño, has quedado trabajando aquí. No, señor, no trabajo. Dicen que yo no sirvo ni puedo servir para nada. De modo que eres una vagabunda. No, señor, porque acompaño a Pablo. ¿Y quién es Pablo? Ese señorito ciego a quien usted encontró en las terribles. Yo soy su lazarillo desde hace año y medio. Le llevo a todas partes. Nos vamos por esos campos paseando. Parece buen muchacho ese Pablo. La Nela se detuvo otra vez mirando al doctor. Con el rostro resplandeciente de entusiasmo, exclamó, Madre mía, es lo mejor que hay en el mundo. Pobre amito mío, sin vista tiene él más talento que todos los que ven. Muchas gracias, niñas. Este fragmento ya lo conocen quienes analizaron la obra Marianela. Como les decía, mañana el ejercicio de lectura mecánica que hoy han hecho sus compañeras lo haremos con el fragmento de Madame Bovary. Por eso es que hoy no vamos a resolver estas actividades que aparecen en la página 169. Aunque quizás tampoco lo hagamos mañana porque lo que nos pregunta pide conocer un poco más a los personajes y nuestra visión es un tanto limitada, ya que no todos ustedes leyeron Marianela y pues no se les asignó como lectura la obra de Flaubert, que es Madame Bovary, pero sí algo vamos a comentar de ello. Hoy vamos a trabajar en el contexto del realismo, solo que antes de empezar a resolver y leer y comentar esta parte, vamos a, bueno, voy a compartirles en el chat un enlace para que ver qué ideas tienen ustedes acerca de ambos movimientos, ya que de cierta manera ya estudiamos los dos. El romanticismo ya fue expuesto, ya fue trabajado. El realismo, como decía, la parte teórica aún no, pero la parte práctica del análisis sí, porque ustedes hicieron esa exposición de Oliver Twist y Marianela. En el chat voy a compartirles un enlace, ustedes van a entrar y allí van a, pues cada uno debe dar a conocer una idea de, ya sea del romanticismo o del realismo, una palabra, un término, un autor, una obra, algo que sepan sobre el movimiento. He compartido ahí una dirección de un Padlet para que ustedes coloquen ahí sus ideas. Lo que van a encontrar es simplemente una imagen del romanticismo y una del realismo. Y eso es lo que vamos a
lo que les pedía, ¿verdad? Que dijeran ustedes que conocen, que saben sobre cualquiera de los dos movimientos. Muy bien, ahí tenemos ya una primera participación. Creo que sí lo están viendo. La imagen del viajero sobre el mar de nubes. Y ese fragmento, esa imagen que trata de ilustrar, ¿se acuerdan cuando Oliver se acerca para pedir más comida y es reprendido? Tenemos revolución industrial, muy bien, como parte del contexto de los dos. Hay 27 estudiantes en clase, solo hay una participación en el Padlet. Pueden escribir el nombre de un autor, de una obra, una característica. Muy bien, vemos que ya están llenando temas oscuros. Muy bien. Expresión de sentimientos. Muy bien, esto se debería de ver, irse llenando. Excelente, ahí está Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Muy bien. Exaltación de los sentimientos y la subjetividad. La crítica que se ve, ¿en cuál de los dos movimientos se ve una crítica? O los dos presentan una crítica en la denuncia social. Muy bien. Interés por lo cotidiano en el realismo. Muy bien, veamos. Oliver Twist, Charles Dickens. Excelente. Tenemos Benito Pérez Galdós. Muy bien. Una belleza idealizada. La idealización de la belleza característica del romanticismo. Ahí está el Duque de Rivas, autor de Don Álvaro. Muy bien. Tenemos 15, 16 aportes. Faltan todavía algunos. Hay mucho que decir sobre estos movimientos. Quienes expusieron a Marianela y Oliver Twist tienen bastante información sobre el realismo también, ¿verdad? La representación de la realidad. Muy bien. Tenemos bastante que decir sobre los dos movimientos. La denuncia social, la representación de lo cotidiano, la representación de los problemas. El realismo trata de ser objetivo, exactamente. A mí me gusta mucho Julio Cortázar, pero no sé con cuál de los dos movimientos lo han asociado. Alguien escribió Julio Cortázar, pero la obra de Julio Cortázar no se clasifica ni como romántica ni como realista. El realismo es objetivo, sí, ese ya lo habíamos leído. Verosimilitud, predominio del narrador omnisciente, personajes comunes. Muy bien, esas son las características del realismo. Personajes comunes. Muy bien, estamos avanzando. Tenemos, veamos, 4, 6, 8, 9.
22 aportes, muy bien, fácil, lo logramos. Dice los personajes son comunes, del pueblo o de la burguesía, lenguaje claro, objetivo y directo, excelente. Análisis de la realidad, muy bien. Ajá, la sociedad reflejada en el realismo. Muy bien. Bueno, pues vean que tienen mucho conocimiento ya adquirido sobre ambos movimientos. Así es que no vamos a empezar de cero. Muy bien, excelente. La desigualdad social, los contrastes entre las clases sociales también, eso está presente en el realismo. Muy bien. Sí, todas estas son características importantes de los dos movimientos. Bueno, excelente. Hay autores como Duque de Rivas, como Charles Dickens, que son muy significativos para el movimiento en el que se suscriben. Muchas gracias. Nos quedó muy bien esta lluvia de ideas acerca de los dos movimientos que ustedes ya conocen. Ahora, pues a leer un poco y trabajar esta parte del contexto en el que se da concretamente el desarrollo del realismo. Vamos a pedirle primero a Scarlett, luego a Lilian Reyes y luego a Sofía que nos ayuden con la lectura. Creo que son 4. Vamos a ver a quién más le podemos pedir que nos ayude. A Valeria. Les voy a mostrar el libro de texto. Vamos a leer y espero sus comentarios, así como lo hicieron muy bien en esta parte de la introducción. Pues que comenten lo que ustedes saben, que han escuchado. También tengan en mente una pregunta que queremos contestar, que es si lo que vamos a leer sobre el contexto del realismo sigue estando presente en nuestra sociedad, si esos temas siguen siendo actuales. Les voy a compartir el libro, ustedes pueden buscarlo. Bueno, vamos a ver, tenemos aquí, como designé 4 personas. La primera compañera nos va a ayudar con lo que está bajo la imagen y el párrafo que habla o introduce los acontecimientos del siglo XIX. La segunda compañera nos va a ayudar con el acontecimiento de la revolución industrial, toda esa parte. La tercera compañera nos ayuda con la urbanización y luego continúa en la siguiente página. Creo que Valeria, la que nombré de último, nos ayudaría con el pensamiento científico positivista, que continúa en la página 172. Termina con el psicoanálisis. Tal vez hagamos unas pausas en el camino para que ustedes puedan comentar qué saben, qué conocen o qué opinan sobre lo que estamos leyendo. Iniciamos. Buenos días, señor. Buenos días. El contexto del realismo. El campo cede su lugar a la ciudad como eje de la vida productiva. Los campesinos deben emigrar a las urbes y convertirse en obreros. En pocos años, la cultura rural, con sus valores, mitos y creencias, fue abandonada por el estilo de vida del proletario, dominado por horarios de trabajo que superan las 10 horas diarias, condiciones laborales insalubres y salarios que no alcanzaban a cubrir las necesidades básicas y forzaban a la adquisición de deudas. Acontecimientos del siglo XIX. El realismo es un movimiento artístico que surgió a mediados del siglo XIX
como consecuencia del progresivo desarrollo científico y técnico. En este ambiente se dieron 3 fenómenos que cambiaron la vida. Muchas gracias. Veamos qué podemos decir acerca de lo que nos ha leído su compañera. Sí, adelante. Lo que yo leí de la parte de abajo de la imagen, ya que dijo que tenemos que contestar la pregunta si todavía se da actualmente. Yo siento que sí, actualmente todavía se da, que hay unas personas que tienen los trabajos y los sueldos que les dan, no les alcanza para todas las deudas que tienen, a pesar de que trabajan incluso horas extras más de lo normal. Muchas gracias, Scarlett. Tiene toda la razón. A pesar de que han transcurrido prácticamente 2 siglos, lastimosamente las condiciones de trabajo en muchos lugares siguen siendo pues pobres, malas, no son dignas y muchas veces los salarios, como ha mencionado Scarlett, no hacen justicia a toda la fuerza o todo el desgaste que implica para el trabajador. Muy bien, ¿alguien más que quiera comentar? En mi opinión, digamos, de que yo me voy a referir ahorita más que todo como al ambiente, a los sitios. Y es verdad, digamos, de que en Oliver Twist se reflejaba eso de las calles, bien chiquitas, las casas, como la gente vivía bien hacinada porque como se habían mudado y las condiciones no eran las adecuadas, entonces en algunas zonas marginales de todo el país o de todo el mundo también se sigue viendo eso. Sí, exactamente, Paola, tal como lo vieron en la obra, y como ella decía, lastimosamente es como un efecto de dominó. Una situación difícil genera otra y esa genera otra. Como decía ella, la migración de los grupos que propició el hacinamiento también en las condiciones de vivienda que había en esa época, y otra vez, lastimosamente para muchas personas, esa es su realidad actual, que tienen que compartir espacios pequeños, muchos grupos familiares grandes, porque pues no tienen otra opción, ¿verdad? Y eso genera otros problemas que son difíciles de solucionar cuando no se les presta la atención debida. Muchas gracias, Scarlett y Paola, por sus aportes. Continuemos. ¿Quién iba a leer la segunda revolución industrial? No sé si dije Lilian, creo, no. Bueno, si no, alguien que pueda leer la segunda revolución industrial, hasta donde dice Alemania. Yo se lo voy a leer, Sonia. Vaya. La segunda revolución industrial se produjo fundamentalmente en Europa Occidental, Estados Unidos y Japón. Consistió en adelantos en la producción en serie, la división del proceso de trabajo y el uso de sistemas eléctricos. Sus inicios se sitúan entre 1850 y 1870. Implicó el uso de nuevas energías como el gas y el petróleo, nuevos materiales, el hierro y el cobre, e inventos que modificaron la vida de las personas. En la segunda mitad del siglo XIX se produjeron los siguientes inventos: 1850, colorantes sintéticos, convertidor de acero para acelerar el proceso; 1860, dinamita; 1870, motor de 4 tiempos, teléfono fonógrafo, locomotora eléctrica y bombilla; 1880, motor de gasolina, automóvil, ondas electromagnéticas; 1890, cinematógrafo, motor diésel, teléfono inalámbrico, rayos X. La industrialización dotó a ciertos países de suficientes medios técnicos y económicos para iniciar un nuevo proceso de colonización.
cuyo fin era obtener las materias primas para mantener su industria. Las principales potencias económicas y colonizadoras fueron Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Japón y Alemania. Gracias, Lili. Noten cómo, bueno, para empezar, que nos describe, ya cuando estudiamos el romanticismo, mencionábamos, incluso vimos un video sobre la revolución industrial y su impacto. Allá nos decía que había habido una segunda revolución y es la que forma parte del contexto del realismo. Lo que quería hacerles notar es la velocidad con la que se fueron dando estas invenciones y lo que eso representó para la sociedad. Estos inventos, estas creaciones facilitaron la vida de muchos, pero también complicaron la de otros. ¿En qué sentido la complican? Este último párrafo que nos leía Lili dice que hubieron países que tenían, digamos, el presupuesto, podían financiar la explotación de recursos y no siempre en sus mismos países, sino que iban a otros lugares en donde existía el recurso, la materia prima que necesitaban para producir todos estos avances. Y una vez ahí se daba el proceso de colonización, que desgraciadamente casi siempre viene asociado con atropellos, con abusos, con la explotación desmedida, no solo de los recursos, sino de las personas. Cuando un país tiene interés en ir a otro y explotar, imagínense que el petróleo, el agua, minerales, llega, se impone, negocia muchas veces con los gobiernos, pero casi siempre de las negociaciones los más beneficiados son los países que han llegado, entre comillas, a invadir y no los países que tienen el recurso, que son los que aportan esa materia prima. Así es que por eso les decía, facilita la vida de unos, pero complica la de otros. Vemos nombres aquí de países como Estados Unidos, Alemania, Japón, que estamos hablando, repito, del siglo XIX, pero habrán notado ustedes si esto sigue ocurriendo, tal vez no sigan siendo los mismos países o sí siguen siendo los mismos países los que van y extraen materia prima en territorios que no son los suyos. ¿Qué genera esto? ¿O es que ya no sigue pasando? Sí sigue pasando, o sea, eso lo vemos todos los días en las noticias de la Cuba y Estados Unidos, todos esos temas, y lo que genera es pobreza en los países digamos, de que son afectados, de los países en los que llegan esos grandes países, y las potencias lo que generan es más riqueza y desperdicios también. Muy bien, gracias Paola. Creo que se abrió otro micrófono. ¿Alguien iba a participar también? Solamente quería decir de que aquí podemos comenzar a ver, por ejemplo, los vestigios de una industrialización y globalización como la conocemos ahora, porque en el texto dice que se comenzaron a ver adelantos en la producción en serie, algo que ya es básico para la industria. Y como dijo Paola, eso normalmente trae consigo riquezas para las potencias, pero al mismo tiempo gran cantidad de desecho y también pobreza para otros países. Exactamente. Adelante, bueno, lo que vamos a leer a continuación ya empieza a describir las consecuencias de eso que tanto Paola como Valeria mencionan y que, insistimos, no hemos superado esto. No hay un interés por superar esta situación de que, bueno, ustedes no sé si conocen que hay la situación del agua en el país. Por poner un ejemplo, hay zonas del país en las que todavía existen recursos, digamos,
se me escapa la palabra, pero almacenamiento de mantos acuíferos que siguen produciendo. Las grandes empresas buscan esos lugares para extraer el líquido sin mayores dificultades, sin tener que invertir demasiado, y son pocas digamos, las luchas que gana el pueblo, porque ellos llegan, una empresa llega y dice, aquí hay agua, voy a poner aquí mi negocio, voy a sacar lo que necesito, y no se preocupan porque están dejando sin agua a las comunidades de la zona. La legislación no protege a esas personas, y eso digamos que sería a menor escala. Lo que ocurre, como han dicho tanto Paola como Valeria, a gran escala con las potencias que dicen, en ese país bueno, se dio en los siglos pasados que la explotación del caucho o de los minerales en ciertos países que fueron explotados al máximo, y ellas mencionaban el desperdicio, los desechos, y lastimosamente en sentido figurado también la población queda así como desechada, porque la obligan a trabajar, la explotan y luego se van, ya sacaron lo que necesitaban, se van y nadie se preocupa de en qué condiciones quedó toda esa gente. Esto forma parte del contexto del realismo porque lo vemos en muchas de sus obras. Este ejemplo que yo les daba del caucho, ustedes lo pueden leer. Hay una obra que se llama El sueño del Celta de Mario Vargas Llosa, en la que él describe esa explotación. Hay otro libro que se llama El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, que también nos describe esa situación muy común, muy común. Lo que pasa es que no siempre estamos informados, pero ha ocurrido muchísimas veces que un país se adueña injustamente de otro, lo explota, saca lo que necesita, se va y nunca hay consecuencias, no hay una remuneración justa para lo que llegan a sacar. Muy bien, pasamos a la urbanización. ¿Alguien nos iba a ayudar a leer esta parte hasta la siguiente página de donde llega el anarquismo? Si no, alguien que quiera leer entonces, si no es la persona que yo asigné. No sé si era Sofía o alguien que quiera leer esta parte. Yo, señor. Si gustan, inicia Yareni estos dos párrafos y la otra parte creo que fue Paola quien pidió leer, entonces como es algo extensa pueden hacerlo así. Leo yo primero si quiere, señor. Está bien, adelante. La urbanización. En este periodo la burguesía se consolidó como la clase dominante. Además, el proceso de la industrialización modificó la distribución de la población, que comenzó a abandonar el campo para llenar las ciudades. Las nuevas generaciones vivían en grandes ciudades abarrotadas, en pobres condiciones sanitarias y explotadas con jornadas laborales que llegaban a 14 horas diarias los 7 días de la semana. Esto motivó que los trabajadores se organizaran en movimientos obreros y sindicales para exigir mejoras laborales y sociales. La compleja situación propició el surgimiento de ideas que buscaban abordar la cuestión social. Entre ellas, sigo. Sí, lea los dos párrafos. Entre ellas el marxismo, doctrina creada por el filósofo alemán Karl Marx y continuada por Friedrich Engels,
buscaba poner fin a las desigualdades sociales. Marx propuso la transformación radical de la sociedad capitalista mediante la organización del proletariado, la lucha contra la burguesía, la conquista revolucionaria del Estado por parte de los trabajadores y el establecimiento de la sociedad comunista. El marxismo considera que el ser humano está determinado por la realidad social y económica, más que por su conciencia, y que el arte tiene una función social. Debe ser asumido por el pueblo como una forma de lucha. Muy bien, les decía ya, aquí son como las consecuencias, la repercusión que tiene lo que describimos antes en la vida de las personas. Ya empieza a hablar de los aportes o de la tendencia de pensamiento de Karl Marx, que pues tuvo un gran impacto en la historia. Así hay un ejemplo aquí y es lo que nos va a leer en este momento su compañera, para que puedan ustedes comentarlo. Se aterran porque queramos abolir la propiedad privada, como si en el seno de su sociedad actual la propiedad privada no estuviese abolida para que 9/10 partes de la población, como si no existiese precisamente a costa de no existir para esas 9/10 partes. ¿Qué es? Pues lo que en rigor nos reprochan, querer destruir un régimen de propiedad que tiene por necesaria condición el despojo de la inmensa mayoría de la sociedad. Karl Marx. El anarquismo, corriente de ideas fundada entre otros por Pierre Joseph Proudhon y Mihail Bakunin. En general se oponen a cualquier autoridad política o económica en busca de la abolición del Estado y cualquier tipo de jerarquía en una sociedad sin amos ni soberanos. Buscar mi felicidad en la felicidad de otros, mi dignidad en la dignidad de los que me rodean, ser libre en la libertad de los otros. Tal es todo mi credo, la aspiración de toda mi vida. He considerado que el más sagrado de todos mis deberes era rebelarme contra toda opresión, fuera cual fuera el autor o la víctima. Mihail Bakunin. Muchas gracias. Tenemos dos posturas, no son del todo opuestas. ¿Qué opinan de lo que dice Marx en este fragmento? ¿Alguien que quiera opinar sobre lo que dicen estos autores? El segundo es el anarquismo. Yo creo que no son del todo desconocidos para ustedes estos términos. En lo que nos leía antes, Yareni, estaba la descripción de cómo pensaba este autor acerca del establecimiento, de una sociedad distinta a como se percibía en ese momento. Los escucho. ¿Qué opinan? Bueno, usted puede, yo sé que conocen algo de esto porque entiendo que lo estudian en ciencias sociales, algo de estas corrientes de pensamiento. Dice Marx en este fragmento que les reclaman porque quieren abolir la propiedad privada cuando esa es la razón de que muchas personas estén despojadas. Dice, las 9/10 partes de la población no existe para ellos ese término de la propiedad privada. Los reclamos que le hacen, dice, a él por exponer estas ideas son infundados. Y tenemos también esta descripción del anarquismo, de la desaparición de esa jerarquía, de que alguien está por encima de los demás, de que alguien es el amo y el otro es el siervo, de que existe un poder soberano que
oprime muchas veces al resto de la población. Estas son como las dos tendencias más radicales que se dieron y que para muchos resultan inaceptables. No sé qué opinan ustedes, tal vez si les doy más tiempo para que lo procesen, mientras creo que era Valeria quien nos iba a ayudar a leer esta última parte del contexto desde aquí hasta la página 172. Solo quizás pedirle, Valeria, que inicie con lo que aparece bajo la imagen. Bueno, señor. Con la crisis de las monarquías y el poder económico, la burguesía europea y norteamericana, banqueros, industriales, comerciantes, toma definitivamente el poder social y del mundo. Esta clase tendrá un sentimiento generalizado de optimismo frente al mundo, como en el detalle de la pintura Calle de París en día lluvioso de Caillebotte. Al contrario, entre los obreros predominará la sensación de exclusión. El pensamiento científico positivista. Los autores realistas estaban muy influidos por el cientificismo, doctrina que confía en los saberes surgidos a través del método científico. Este pensamiento tiene dos bases. El empirismo, una teoría filosófica que a lo largo de la historia humana ha afirmado que la principal fuente de conocimientos es la experiencia, en especial la que proviene de los sentidos. Considera que la razón, el pensamiento puro, sin experiencia, es vacío. El positivismo, concebido por Auguste Comte, proponía que la ciencia solo debería operar con datos comprobables de manera experimental. El científico tiene como tarea clasificar tales datos y observar cómo se relacionan entre sí, con el fin de llegar a la formulación de leyes. Por tanto, solo lo que puede ser comprobado o es explicable científicamente es real, lo que no es fantasía. Las grandes revoluciones... Sí, perdón. Bueno, estas dos maneras de percibir el conocimiento, de asimilarlo, no son opuestas igual que las anteriores, porque en ambas busca fundamentarlo, es decir, usted razona a partir de lo que experimenta, o usted opina, asimila el conocimiento solo aquel que verdaderamente tiene respaldo, que es comprobado a través de la aplicación de un método. Solo eso consideran válido. El resto, pues, es fantasía y no vale la pena ni siquiera comentarlo. Yo creo que ustedes estudian esto como parte de su currículum en ciencias y también en sociales. Aquí nosotros lo estamos estudiando, cualquiera diría, ¿para qué vemos esto? Forma parte de lo que los escritores realistas incorporan como estudio de sus personajes, como estudio de la sociedad que describen en sus novelas. Por eso estamos comentando. Adelante, Valeria, continúe, por favor. Las grandes revoluciones científicas del siglo XIX son el evolucionismo, promovido por Charles Darwin, asegura que las especies vivas son el resultado de un proceso de selección natural, por el cual solo los individuos dotados de una adaptación pueden sobrevivir y garantizar la continuidad de una especie. No es la más fuerte de las especies la que sobrevive y tampoco la más inteligente. Sobrevive aquella que más se adapta al cambio. Charles Darwin. ¿Sigo con la otra página? Sí, por favor. La sociología surge como una ciencia para explicar el dinamismo y las relaciones entre las personas y entre los grupos sociales. Augusto Comte y Max Weber iniciaron el proceso que, con el tiempo, daría origen a las actuales ciencias sociales. La creencia en el valor de la verdad científica no procede de la naturaleza, sino que es producto de determinadas culturas. Max Weber. Y el psicoanálisis. Sigmund Freud establece que la mente puede ser estudiada de manera científica. Esto implica que puede conocer experimentalmente la conducta humana y sus motivaciones, con el fin de dar respuesta a situaciones generales y particulares. El sueño es la liberación del espíritu, de la expresión de la naturaleza externa, un desprendimiento del alma de las cadenas de la materia. Sigmund Freud. Muchas gracias, Valeria.
Estas tres, como menciona, revoluciones científicas tienen un impacto muy significativo en cómo, decía yo, la literatura fue descrita, porque muchas temáticas de las que ha leído aquí su compañera se incorporan en las obras. Y bueno, eso por la parte que nos corresponde en el estudio de la literatura, pero naturalmente también en la evolución del pensamiento. Yo les comentaba a compañeros de ustedes de otras secciones cómo el ser humano muchas veces ante la adversidad, ante los obstáculos, ante el ambiente hostil que muchas veces se genera por, en este caso, decía que la revolución industrial y todos esos cambios generaron no solo desarrollo, sino también subdesarrollo en muchos casos. Generaron más pobreza, generaron marginación en esta parte que ella nos leía de que la burguesía se sintió optimista, pero la clase obrera se sentía excluida, marginada, discriminada, maltratada y muchos otros adjetivos similares. Pero el ser humano produce a veces grandes obras cuando el ambiente no es el más propicio. ¿Por qué digo esto? Ya lo vimos cuando estudiamos el siglo de oro. En España había decadencia económica, habían conflictos políticos, pero en el arte produjeron grandes obras. Hubo florecimiento del pensamiento. Aquí vemos lo mismo. Están viviendo una situación difícil los países europeos, pero como que por todas partes surge la intención o el deseo por avanzar en otras áreas. Vean, aquí tenemos a Charles Darwin, tenemos a Augusto Comte, tenemos a Sigmund Freud, que hicieron grandes aportes al desarrollo del conocimiento. Así que el ser humano tiene esa capacidad. Igual ustedes quizás cuando experimentan una dificultad o están ante un problema, es cuando surge de ustedes mismos el deseo por hacer las cosas de mejor manera y llegan a alcanzar quizás objetivos que pensaban imposibles. Así es que lo vemos más adelante en el otro periodo. Vamos a estudiar los movimientos del siglo XX, cómo los escritores, como un resultado de su inconformidad, de su desencanto por lo que había ocurrido en las dos guerras mundiales, producen grandes obras. Así que vean cómo el ser humano siempre tiene la capacidad de, pues como podríamos decir, resurgir de las cenizas. Ante un ambiente adverso, el ser humano puede producir grandes cosas. Aquí tenemos unas actividades, hay unas preguntas, pero para eso pues ustedes deben releer el material y responder así con un análisis un poco más profundo la relación que existe entre la revolución industrial y el cientificismo. También cómo se relaciona con las nuevas ideas sociales que nos acaba de leer su compañera. Y hay otra pregunta sobre la relación que existe entre el marxismo y el anarquismo. ¿Cómo influye esto del empirismo y el positivismo en la caída del romanticismo? Aquí pues yo podría aportarles que el romanticismo va desapareciendo porque en el realismo los escritores son como más prácticos. Consideran que la idealización característica del romanticismo no tiene validez y estás quedando desfasada, porque si yo no lo experimento, no tengo por qué asumirlo como verdadero solo porque alguien más lo dice. Y así el romanticismo va quedando como sin respaldo. Vamos a hacer estas dos actividades. Bueno, me gustaría escuchar su opinión acerca de este fragmento de Emilia Pardo Bazán, que es una escritora del naturalismo en España. El naturalismo es como un movimiento dentro del realismo. El naturalismo va más allá. El realismo describe el entorno, describe a los personajes, pero el naturalismo quiere buscar el porqué, la razón. Aplica o trata de aplicar el método científico al estudio de los personajes y de las acciones.
También tenemos un fragmento de Guerra y Paz de León Tolstoy, que es un novelista ruso. Rusia destacó mucho en el periodo del realismo, tienen grandes obras. Está Crimen y Castigo, Ana Karenina y Los Hermanos Karamazov, que también son obras de otro autor ruso, Dostoyevsky, que destacaron en eso de la novela psicológica por el estudio profundo de los personajes. Voy a pedirle a Consuelo, no sé si puede Consuelo leernos este fragmento de la pregunta 4 y luego también que nos ayude con el de la 5. La gente como usted y como yo y las bestias padecen de los mismos males, y en la botica no hay diferencias de remedios, y la vida se les viene y se les va del mismo modo, y todos pasan de chiquillos porque los perritos pequeños lloran y enredan como las criaturas, y luego a las personas humanas les llega la de andar tras las mozas, y también los perros se escapan de casa para perseguir a las perras. Muy bien. La pregunta o la indicación es, ¿qué elemento científico encuentran en este texto? ¿Qué piensan ustedes de lo que dice Emilia Pardo Bazán? Nos está comparando a los seres humanos con los animales, con los perros específicamente. Ella tiene su opinión y la ejemplifica con el caso de la similitud que ella encuentra entre las actitudes de los hombres con las de los perros. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tendrá razón? ¿Qué dicen? ¿Tiene razón? Dice que vamos a la farmacia y los remedios son iguales para los animales que para los hombres. Siento que en parte sí tiene algo de razón, por ejemplo con lo de las farmacias, sí hay diferentes medicamentos para los perros también, si tienen algún cierto dolor de algo específico, y lo mismo para los humanos también. Entonces, siento que sí tiene algo de razón. Muy bien, gracias Scarlett. Creo que ustedes, al igual que yo, han escuchado en conversaciones de distintas personas referencias a que cuando un hombre es mujeriego lo comparan con un perro, ¿verdad? Se usan términos relacionados a ese contexto. Cuando, como dice aquí, como que el hombre persigue a las mujeres, así como los perros, dice, se escapan de casa para perseguir a las perras. El ser humano, hay situaciones en las que actúa por instinto. El instinto de sobrevivencia es crucial en muchos casos, pero debe existir una diferencia porque el ser humano tiene la capacidad de razonamiento y no es posible que siempre actúe guiándose por sus necesidades más básicas. Se supone que tenemos un control sobre ellas y que, o al menos es lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo, que debemos diferenciarnos de los animales porque tenemos que razonar cada decisión que tomamos. Así que bueno, esta es la opinión de Emilia Pardo Bazán, repito, una escritora del naturalismo, que sería como una manera más
cruda de presentar la realidad porque describe con más detalle y se introduce más en el porqué de las actuaciones de las personas. Consuelo, si nos puede leer el fragmento de las 5. ¿Hay algún vicio, algún mal aspecto de la naturaleza humana que no entre en las condiciones de la vida militar? ¿Por qué se valora tanto el grado militar? Porque es el poder supremo y alrededor del poder siempre hay aduladores. Muy bien, gracias Consuelo. Aquí nos pide que identifiquemos las ideas sociales que están presentes. ¿Qué identifican aquí? ¿De qué nos habla? ¿Será cierto que el ser humano siempre está en busca de conseguir poder? Que el ser humano constantemente desea la adulación, el elogio, el reconocimiento de los demás. En mi opinión, sí es algo que es verdad. No sé, he observado que la mayoría de las personas como que no lo escriben como meta, pero sí tienen como, no es algo que está tan presente que lo dirán, pero como que conseguir cierto rango, cierto poder, y en algún momento quizás todos vamos a querer conseguir ese objetivo. Entonces, en mi opinión, es algo como intrínseco, o sea, es algo del ser humano. Gracias, Paola. ¿Alguien más que quiera comentar? Yo comparto la opinión de Paola. Es cierto que no siempre lo decimos, pero la mayoría lo buscamos, o por lo menos no nos incomoda. Hay ciertas personas a las que sí se nota que no es eso lo que buscan, pero muchos sí lo hacemos. Nos gusta que nos reconozcan por un trabajo bien hecho, y si eso implica que yo voy a estar, entre comillas, por encima de otros, pues mejor todavía, porque aquí habla de cómo, bueno, Tolstoy ejemplifica que se abocan a la vida militar porque ahí hay poder. En nuestra realidad hay ciertas posiciones de poder, ser el jefe, ser el encargado de administrar algo, ser el representante de un grupo. Eso lo asociamos con poder y por lo tanto reconocimiento, y muchas veces vamos en busca de ello, aunque como decía Paola, no lo expresemos tal cual o no digamos que ese es nuestro objetivo en la vida, pero de cierta manera estamos buscándolo. Y por eso, bueno, creo que ustedes pudieron notar cómo, a diferencia de una novela romántica o del romanticismo, los personajes en este caso, en estas obras, son descritos con más detalle, o se habla más del porqué, del trasfondo de las acciones humanas. Creo que tenemos el tiempo suficiente para poder hacer las actividades que corresponden a este tema en la plataforma. Para concluir con esa parte este día, esta clase, vamos a ir a hacer las actividades que están en el libro web referidas a este tema. Ese es el auge de la novela realista, es el tema que veremos mañana. Hoy estamos con el contexto del realismo. Tenemos unas afirmaciones, ustedes me ayudan a determinar si son verdaderas o falsas. Veamos, la primera es un movimiento, es acerca del realismo. Es un movimiento artístico que surgió a mediados del siglo XIX como consecuencia del progresivo desarrollo científico y tecnológico.
¿Verdadera o falsa? Verdadera. Las principales potencias económicas y colonizadoras fueron España, Portugal e Italia. Falso. En la segunda revolución industrial, Europa Occidental, Estados Unidos y Japón utilizaron nuevas energías como el gas y el petróleo para la producción en serie. Esto aparece en la parte que leyó Lili, que describía en un cuadro los avances y luego había un párrafo explicativo. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿La burguesía la integraban los obreros que trabajaban hasta 14 horas diarias? Falso. La cultura rural fue abandonada por el estilo de vida del proletario, quien trabajaba más de 10 horas diarias y en condiciones laborales insalubres. ¿Verdadero o falso? Creo que era verdadero. Bueno, comprobemos, a ver si no hemos analizado mal. No, está todo bien. Ahora tenemos las teorías filosóficas y sus definiciones. Teoría basada en que la principal fuente del conocimiento es la experiencia. ¿Cuál era esta? El empirismo. La que fue concebida por Augusto Comte y que propone que solo debería operar con datos comprobables de manera experimental. La ciencia. El positivismo. La fundada por Bakunin, que se opone a cualquier autoridad política, social o económica. Anarquismo. Y nos queda el marxismo, que naturalmente fue creada por Karl Marx y habla de poner fin a las desigualdades sociales. Aquí está, muy bien. Y la última actividad son enunciados y ustedes me dicen a cuál tendencia o revolución científica corresponde. Surge como una ciencia para explicar el dinamismo y las relaciones entre las personas y entre los grupos sociales. Evolucionismo, sociología o psicoanálisis. Creo que es sociología. Sigmund Freud establece que la mente puede ser estudiada de manera científica. Psicoanálisis. Promovido por Darwin, asegura que las especies vivas son el resultado de un proceso de selección natural. Evolucionismo. Augusto Comte y Max Weber iniciaron el proceso que daría origen a las ciencias sociales. Creo que sociología. Y finalmente, se fundamenta en que se puede conocer experimentalmente la conducta humana y sus motivaciones, con el fin de dar respuesta a situaciones generales y particulares. Psicoanálisis. Bueno, comprobemos. Así es, excelente. Bien, les decía, mañana vamos a hablar acerca ya de la literatura realista. Antes de que se retiren, voy a decir su número de lista y responden presente, ¿verdad? Número 1. Presente. 2. Presente. 3. 4. 5. Presente. 6.
Presente. 7, Presente. 8, 9, Presente. 10, Presente. 11, Presente, señor. 12, Presente. 13, Presente. 14, Presente. 15, Presente. 16, Presente. 17, 18, 19, Presente. 20, Presente. 21, 22, Presente. 23, 24, Presente, señor. 25, Presente. 26, 27, 28, Presente. 29, Presente. 30, Presente. 31, 32. Presente. Bien, muchas gracias, niños y niñas. Nos vemos el día de mañana.